Oremos, Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias Señor, porque tú derramas tu misericordia sobre nosotros de una forma abundante. Gracias Señor, gracias te damos por este día. Señor, presentamos este estudio, presentamos esta transmisión, Padre, que sea de bendición, que sea de provecho, que sea de salvación para alguien, para algunos, para muchos, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este honor tan grande de conocerte y de poder llevar tu palabra, Señor. Esa palabra que vive, esa palabra que edifica, que sacia, que nos inspira, que nos motiva, que nos cura, que nos salva. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy, prepárese, en el día de hoy vamos con un tema, 3 virus que dañan la fe. 3 virus que dañan la fe. Y le voy a pedir al Señor que me ayude para yo no acelerarme, porque no quiero terminar muy tarde. 3 virus que dañan la fe. Usted sabe lo que es un virus. Cuando le hablan de virus, sobre todo en estos tiempos, usted se da cuenta que el virus no es algo muy bueno, no es algo que usted se siente orgulloso de que, mire, tengo un virus. El virus mío es más fuerte que el tuyo. Nadie se enorgullece de tener un virus, ¿verdad? El virus es algo malo, el virus es algo que genera malestar. Usted piensa en el virus de la gripe. Cuando usted está con el virus de la gripe, no es usted. Usted actúa de una forma diferente, usted no disfruta la vida de una misma manera, ¿verdad que no? Cuando usted tiene un virus, no importa si es muy grave o muy ligero, usted no se siente bien. Cosas que usted usualmente disfruta, usted deja de disfrutarla. ¿Por qué? Porque esa cosa no le gusta. No, porque en su cuerpo hay un virus. Y cuando hay un virus, realmente lo que uno busca es la manera de ver cómo uno sale de ese virus, cómo eliminamos ese virus de nuestro cuerpo. Hay algunos virus que solamente nos dan sustos, solamente nos generan algunos días de malestar. Imagínense un virus estomacal. Qué cosa más tremenda, ¿eh? Un virus en el sistema respiratorio. Hay algunos virus que solamente nos dan un susto, un par de días de malestar. Pero hay otros virus que son bastante peligrosos, virus que pueden generar la muerte si no son tratados. Y hay algunos virus que, mire, cuando usted le da ese virus, son pocas las posibilidades de vida. Entonces, así como hay virus que atacan nuestro cuerpo físico, muchísimos virus que atacan nuestro cuerpo físico, nosotros creemos, y eso es lo que queremos compartir con ustedes, que también aparecen virus que afectan nuestra vida espiritual. Y entonces yo quiero que nosotros nos expongamos a lo que dice la palabra del Señor, y si detectamos cualquiera de esos virus presentes en nuestras vidas, entonces que nosotros, de la misma manera que reaccionamos cuando tenemos un virus físico, de esa misma manera nosotros tratemos de buscar ayuda cuando detectemos que en nosotros hay un virus que nos afecta al espíritu. Pero antes de nosotros ir directamente a estos virus, permítame hacer una o sea, ¿de dónde sale esto de virus? Permítame, ayúdeme con su tiempo y con su paciencia para que podamos llegar al tema este de por qué le llamamos virus. Mateo capítulo 5, versículo 20, abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5:20, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Mantenga su Biblia abierta en todo momento. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Deje lo de virus a un lado, un momentito, solamente un momentito, déjelos a un virus, a un momentito, eso que acabo de mencionarle de los virus. Y hablemos un poquitito de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Quiénes eran esta gente? Escribas, fariseos. Juan el Bautista fue el primero que los enfrentó, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Oiga cómo les decía Juan el Bautista. Y no, manténgase ahí con lo de virus, porque vamos a llegar a lo de virus, pero déjeme ayudar por acá. Mateo capítulo 3, versículo 7. Oiga el apelativo, oiga la manera como
Juan el Bautista llama a estos personajes. Al ver Jesús, al ver Juan, Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, le decía un hombre santo como Juan. Esta gente, Juan estaba bautizando y esta gente iban no a bautizarse. Ellos, la Biblia no dice que ellos iban a bautizarse. Decía aquí que al ver que muchos venían a su bautismo, no necesariamente iban a bautizarse, sino a chequear, a ver lo que hacían. Generación de víboras, le decía. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Si yo le digo a usted que dibuje, si usted fuera un dibujante y yo le digo a usted que dibújeme una imagen de un fariseo o de un saduceo o de un escriba, ¿qué le vendría a la mente a usted? ¿Qué tipo de personaje? ¿Un personaje afable? ¿Un personaje bonito? ¿Un personaje bueno? ¿Un personaje que inspira confianza? ¿O qué tipo de características o cualidades usted le dibujaría a un escriba, a un fariseo o a un saduceo? ¿Quiénes eran estos grupos? No eran los únicos, habían otros grupos, pero vamos a enfocarnos en estos tres grupos: los saduceos, los fariseos y los escribas. Tres. ¿Quiénes eran ellos? Presta atención porque ellos representaban diferentes áreas de la vida religiosa en Israel, allá en los tiempos, ¿verdad?, de Jesús. Ellos habían surgido mucho tiempo antes que Jesús, pero comencemos con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Usted pudiera buscar y tener una lista completa de definiciones de quién eran los saduceos. Su nombre viene de hijos de Sadoc, hijos del sacerdote Sadoc. Esta gente representaban la aristocracia. Esta gente representaban, usualmente eran personas de mucha influencia, no eran personas humildes, no eran personas pobres, venían de buena familia. Usualmente los saduceos estaban muy vinculados como con la crema innata, con la parte alta de la sociedad. Ellos influían muchísimo. Muchos de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel eran de ellos, de los saduceos. Básicamente ellos representaban la mayoría en el concilio, en el Sanedrín, que era el consejo de ancianos que regulaba la vida social, la vida cristiana, perdón, la vida religiosa en el pueblo de Israel, la vida religiosa en el pueblo de Israel. Estos representaban mucho más de la mayoría del Sanedrín, los saduceos. Entonces, ellos, como eran de la aristocracia, a pesar de que el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el imperio romano, esta gente estaba bien, esta gente no se sentía como con necesidad de liberación, esta gente no se sentía con necesidad de ser revolucionarios porque ellos tenían su estatus garantizado, tenían influencia, por lo tanto ellos no se oponían mucho al dominio de Roma y por lo tanto ellos trataban de motivar, de influenciar para que el pueblo, para que la gente fuera dócil, fuera amable al tema este de la dominación romana. Como sucede en nuestros días, los aristócratas, esas personas así de clase alta, igual que ahora, igual que antes, igual que ahora, esta gente tenían una percepción de ellos mismos como que ellos estaban por encima del bien y del mal. Como ellos podían influir en la toma de decisiones políticas, como ellos podían influir a altos niveles de la sociedad, ellos entendían que el problema de la gente normal de la calle, como que a ellos no le influía y ellos tenían licencia para hacer cosas que los demás no podían. Entonces, los saduceos eran personas elitistas, tenían sus principios, ¿verdad? Tenían sus puntos doctrinales, pero lo más importante que yo quiero resaltar de ellos era que eran clasistas, que eran, ¿verdad? De la aristocracia, eran muy fisno, como dicen por ahí. Eso eran los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo que yo no dudo que haya comenzado bien. Yo no dudo que haya comenzado con una muy buena intención. Fariseo significa santo. Oiga esto. Fariseo significa separado, apartado. Me voy a dedicar a seguir los principios religiosos. Me voy a dedicar a seguir lo que está diciendo la ley de Moisés. Yo quiero dedicar mi vida
al servicio de una causa. Eso eran los fariseos. Y eso no suena mal, ¿verdad que no? Eso suena como algo noble, suena como un sacrificio interesante que usted, de todas las profesiones que usted pueda elegir, usted quiera ser una persona conocida, versada en el tema religioso y apartarse para eso, dedicarse para eso. No suena mal, ¿verdad que no? Pero en tiempos de Jesús, los fariseos como que no era muy buena cosa. Ellos existieron hasta el segundo siglo de la presente era. Es decir, actualmente usted no va a encontrar una escuela de fariseos, actualmente usted no va a encontrar a nadie que se autoproclame fariseo. Sin embargo, el espíritu, el, el, la forma de pensar, el comportamiento fariseo, desafortunadamente, coexiste en nuestros tiempos. Esta gente estaban definitivamente entregados a la causa. Obviamente, como pasa con mucha gente o con muchas organizaciones que comienzan bien, comienzan con buena intención, pero con el tiempo se van como desgastando, se van diluyendo, se van mezclando y comienza y se distorsiona totalmente. Los fariseos llegaron a darle, aparte de la ley de Moisés, de la Torá, de los principios escritos que habían del Antiguo Testamento, los fariseos comenzaron a darle la misma autoridad a la tradición oral. Es decir, lo que un gran hombre fariseo de hace 200 años dijo, enseñó, originalmente tal vez basado en los escritos, pero como la interpretación que le daba, la gente comenzó, los fariseos comenzaron a darle el mismo peso de lo que había dicho un maestro de ellos a lo que estaba escrito. Es decir, le dieron a la tradición oral el mismo peso que a los principios escritos en la ley. Eso suena muy familiar con algunas iglesias en nuestros tiempos, que la tradición tiene tanto valor como lo que dice la Biblia. Y si la tradición dice una cosa y la Biblia dice otra, pues perdió la Biblia, lo que vale la tradición. Y si la Biblia no dice algo y la tradición dice algo, entonces gana la tradición y hacen lo que la tradición dice. Se convierten en gente muy ortodoxa, muy tradicionalista. ¿Quiénes eran los escribas? Ya les dije lo que eran los saduceos. Ya les mencioné quiénes eran los fariseos. Te seguro que sabía eso. ¿Quiénes eran los escribas? Estos son los más fáciles de describir. Escribas. Escribas eran personas que se dedicaban prácticamente, eran notarios, eran personas que se dedicaban a copiar las sagradas escrituras. Y déjeme decirle algo, preste atención. Mucha gente dice que cuando yo oigo, yo aprendo una porción de lo que yo estoy oyendo. 30%, 20% de lo que yo oigo, yo lo aprendo. Pero lo que yo escribo, yo me lo aprendo mucho mayor. Si usted agarra y trata de leer un libro o trata de que alguien le lea un libro y usted lo escucha, o si usted agarra ese libro y trata de transcribirlo usted mismo de puño y letra, lo que se le graba en el cerebro es mucho mayor. Por lo tanto, es lógico pensar que los escribas eran gente que tenían un dominio de las escrituras muy elevado. Eran personas intelectuales. Los saduceos, personas de la aristocracia. Los fariseos eran, ¿verdad? Ese grupo dedicado, radical, que quería cumplir al pie de la letra las sagradas escrituras. Y los escribas entonces eran los que daban la interpretación, porque prácticamente al saber tanto, usted le preguntaba en qué parte del texto dice tal cosa, y él se acordaba que él lo había escrito en una esquinita de un texto. Eso está en tal libro. Es decir, desarrollaron una capacidad de conocer lo que decían las escrituras. Ahora bien, nosotros queremos en este día es que usted me diga, si usted puede, si esta gente eran tan nobles, si esta gente estaban tan dedicadas a el tema este de las escrituras y de analizar y de buen comportamiento y de agradar a Dios, ¿por qué esta gente odiaban a Jesús? ¿Usted tiene alguna explicación de eso? ¿Por qué esta gente que dicen que aman al Dios de las Escrituras, entonces querían matar al Hijo de Dios? ¿Tiene eso lógica? Hay un versículo bíblico, déjeme ver donde yo lo tengo por acá. Hay un versículo bíblico donde literalmente ellos querían matar a Jesús. Dice la palabra de Dios, déjeme ver lo que dice. En Marcos capítulo 3, versículo 22. Busque Marcos capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Jesús haciendo milagros
Jesús haciendo buenas obras, Jesús sanando enfermos. Y usted sabe lo que estaba diciendo esta gente. Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios Jesús echaba fuera demonios. Los escribas, los que más sabían de la letra escrita, los que más sabían supuestamente de la ley, cuando Jesús está echando fuera demonios, trayendo consuelo, trayendo sanación, trayendo liberación al que estaba oprimido por un espíritu demoníaco, esta gente comienzan a atribuirle a Jesús una posesión diferente, diciendo, en vez de decir él es hijo de Dios y alabar a Dios por lo que estaba ocurriendo, es lo que es un demonio, tiene que ser el jefe de los demonios. Eso es lo que esta gente estaban diciendo. Mire lo que dice también en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 47. Lucas capítulo 19, versículo 47. Dice que Jesús enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Oh, pero y la ley no dice que no matarás. ¿Cómo es posible que uno de los mandamientos dice no matarás y esta gente que estaban supuestos a hacer lo que enseñaban al pueblo que no debían matar, ellos estaban planificando matar a Jesús? ¿Y en qué mente que cabe eso? O sea, ¿cómo es posible que cuando yo dejo de vivir lo que yo predico, cuando yo dejo de aplicarme a mí mismo lo que yo quiero o sea, lo que dice la Biblia, yo te lo quiero aplicar a ti para que tú lo cumplas, pero yo no, yo lo aplico si yo quiero. No, tú sabes que yo estoy por encima de eso, yo sé demasiado, o sea que ustedes lo hacen, yo no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oiga lo que dice en el libro dice Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También en el libro de Mateo, que fue el versículo que leímos, Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús en un momento determinado le dice al pueblo, desafía al pueblo y dice, miren, si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, ustedes no van para ningún lado. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En esencia, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el problema? ¿Por qué razón los escribas, los saduceos, los fariseos no querían a Jesús? ¿Cuál era el problema? Si Jesús tenía enemigos, si nosotros podemos decir que Jesús tenía enemigos, estos eran los enemigos de Jesús. Pero ¿cómo es posible? Reitero, es una pregunta retórica y yo te la hago a ti también. ¿Cómo es posible que los religiosos fueran los principales enemigos, los principales opositores, los principales detractores de la obra del dueño de la religión, del dueño, del que fundó, del que escribió, del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que si usted dice ser religioso, usted quiere matar al Hijo de Dios? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo fue que hubo ese choque tan fuerte? ¿Cómo es posible que usted, teniendo tanto tiempo en la iglesia, usted se convierte en un enemigo de la cruz de Cristo? ¿Es eso posible? Sí, déjeme decirle que es posible que usted esté untado de evangélico, pero usted sea enemigo de la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es posible eso? Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo no se está refiriendo a gente lejos, a gente impía, no. Hay gente que lamentablemente le pican unos virus. ¿Qué fue lo que sucedió con los fariseos, con los saduceos? ¿Qué fue lo que le dio con esta gente que tenían choques frontales con Jesucristo y yo lo digo con un cierto nivel de preocupación y hasta con miedo? Señor, líbrame a mí de yo
queriendo ser una persona que instruye, queriendo yo hacerle bien al pueblo, que yo me convierta en una persona como esta gente que están aquí. Que esta gente que decían que amaban a Dios, que decían que le servían a Dios, se constituían en enemigos de Jesucristo. Que Dios nos libre, hermanos queridos, que Dios nos libre a nosotros, de nosotros estar buscando a Dios, pero con esta práctica de buscar a Dios, nosotros nos vayamos desviando y en lugar de nosotros ser siervos de Dios, nos convirtamos en enemigos de la cruz de Cristo. Ellos lo sabían eso. O sea, era un esfuerzo consciente. No, a veces no son ni siquiera esfuerzos conscientes. A veces usted cree que usted está haciendo lo bueno. A veces usted cree que está haciendo lo correcto, pero usted tiene un virus que no lo deja ver realmente cuál es la verdad, qué es lo que usted tiene que hacer. Hay un virus. Yo creo que en esencia, y es lo que dice la palabra del Señor, en esencia, esta gente estaban infectadas de 3 virus. Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy día para que nosotros, creyéndonos una cosa, estemos produciendo otra. Los fariseos, los saduceos y los escribas se creían dueños del cielo y no querían dejar que el dueño del cielo verdadero, que el que abre la puerta del cielo, abriera la puerta. Yo no sé si lo dije bien, yo no sé si usted me entendió. Ellos que nunca habían ido al cielo, querían dominar la puerta del cielo y que Jesús, que era el dueño del cielo, quería abrirlo. Usted sabe lo que es eso, que quieren controlar lo que dice Dios. Como hay gente ahora que están actuando, no tienen el título de saduceo, no tienen el título de fariseo, no tienen el título de escriba, pero hoy día en el pueblo de Dios aparece gente con los mismos comportamientos, con los mismos virus que tenían los escribas y los fariseos. En esencia, 3 virus dividían a Jesús de este grupo de personas. 3 virus que yo quiero compartirlo con ustedes y yo espero que usted se revise y yo espero que todos nos revisemos y que todos al final digamos, Señor, líbrame de esos virus que contaminan y dañan mi fe. El primer virus que yo creo que esta gente tenían, el primer virus es el virus que se consideraban, ¿cómo le digo así? Esta gente eran clasistas. Eso es un virus que me da a mí la impresión de que yo soy mejor que tú, que yo soy más especial que tú. ¿Cómo? Yo no sé qué otro nombre ponerle a ese virus, pero eran gente que se creían superiores a los demás. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 15 al 17. Préstele atención a esta parte bíblica. Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Jesús sentado con publicanos, Jesús sentado con gente pecador. Jesús está junto con esa gente, sentado a la mesa, compartiendo con ellos y hablando y diciendo y respondiendo una pregunta. Jesús estaba compartiendo con pecadores y con publicanos. Y ahí llegan los escribas y los fariseos. Y dice la palabra del Señor, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo tú te juntas con esa gente? ¿Cómo tú te juntas con esa lacra? ¿Cómo tú te juntas con esa gente, con esa chusma? ¿Cómo tú te juntas con esa gente que no está al nivel que debería estar un hombre, un siervo de Dios? Jesús está con las mangas remangado, con la manga remangada, ¿verdad? Tratando, batallando, porque él sabe a qué él vino. Jesús lo dijo muchas veces y lo confirma acá en el versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿Con quién tú quieres que yo me junte? ¿Con el justo, con el pecador? ¿Tú quieres que yo me junte con ustedes, con gente que se cree que está por encima de lo normal? No, yo vine a salvar gente. ¿Y dónde yo puedo ir a salvar gente? ¿Dónde yo puedo? ¿Cómo mi mensaje le llega a gente pecadora? ¿Cómo lo puedo hacer?
¿Cómo tú quieres que lo haga? Si yo llego aquí solamente a hablarle a la gente que son salvas, dime cuál es el gozo, cuál es la diferencia que voy a hacer. Yo soy el médico y mi trabajo como médico, dice Jesús, es tratar a los enfermos. No importa que el enfermo tenga una enfermedad contagiosa, no importa que la enfermedad haya desfigurado su rostro, no importa que la enfermedad lo haga heder, no importa que la enfermedad lo haga que tenga un flujo de sangre, no me importa. Yo soy el médico, dice Jesús, y he venido a dar sanidad, he venido a dar salud. Tengo que ponerle la mano al enfermo, tengo que hablar con el enfermo, tengo que consolar a aquel que tiene un dolor en el alma, tengo que consolar a aquel que tiene corazón herido. He venido a salvar. A eso vino Cristo. Cuando la iglesia, cuando los discípulos de Jesús, cuando nosotros llamados cristianos, seguidores de Cristo, cuando nosotros caemos en el error de rechazar al pecador porque no se parece a mí, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo sé que eso no es fácil, pero cuando yo rechazo al pecador porque no se comporta como yo estoy comenzando a ser contaminado con ese virus clasista que caracterizaba a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. No te juntes con esa gente. Y oiga bien, hay gente que dice, pero espérate, porque hay un proverbio muy famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, esta gente, si tú te juntas mucho con pecadores, vas a terminar siendo pecador. No, no me confunda. Yo no te estoy diciendo que tú vas a compartir las prácticas del pecador. Sí, estamos llamados a ser santos. Sí, estamos llamados a ser apartados. Eso era lo que quería decir el nombre fariseo. Sí, estamos llamados a ser distintos, pero eso de hacerme distinto no me hace mejor que el pecador. No me hace estar por encima del no. Yo también fui pecador. Yo creo que cuando usted está claro en la concepción de lo que Dios ha hecho con usted, usted ve al pecador no para imitar lo que el pecador hace, sino que usted lo ve con pena, con misericordia. Usted lo que quiere es que él conozca la verdad de Cristo, porque usted sabe que esa persona está atada, está cegada por el pecado. Entonces, cuando Jesucristo habla de que Jesucristo está compartiendo con esta gente, Jesucristo está tratando de sanar a esta gente. Jesucristo no se está contaminando con esta gente, porque el que tú hables con un pecador no te contamina. El que tú compartas un momento con un pecador no te contamina. La contaminación vendría cuando tu mente, cuando tu concupiscencia, cuando de ti sale la necesidad de rebelarte contra Dios. Entonces, iglesia, hermano que me escucha, hay que revisarte. Hay que revisarnos. ¿Qué tú piensas de ti? ¿Eres mejor o eres un bendecido por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Y cuál es el llamado que tenemos nosotros? El llamado que tenemos nosotros es de ir y predicarle a esa gente que no está todavía salva como tú y como yo. Entonces, este virus, esta gente se habían convertido en clasistas y rechazaban al pecador porque eso podía traerle consecuencias a ellos, pero ellos mismos no veían su interior. ¿Qué otra cosa? Es otro virus que yo entiendo que daña la fe. Cuando nosotros como iglesia nos creemos superiores a los demás que no conocen al Señor, entonces comenzamos a mostrar ese virus que daña la fe, no solamente la fe mía, sino de aquel que me ve. ¿Para qué yo voy a entrar a una iglesia que rechaza al pecador? Y nosotros estamos llamados a entender siempre que nosotros como Dios aborrecemos la práctica del pecado, pero al pecador hay que amarlo. Aquí no sé, si usted tiene un tatuaje, no entre a esta iglesia. Si usted tiene barba, no se entre a esta iglesia. Si usted usa pantalones, no se entre a esta iglesia. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Y a quién es que tú le vas a predicar entonces? No, si tú tienes una pelada caliente, no se entre a esta iglesia. ¿Es eso lo que Cristo quiere que tú proclames? ¿A quién entonces vas a salvar? Si tú no le das entrada a aquel que realmente necesita de Jesús. El segundo virus que impactaba a esta gente, que lo separaba de Jesús y lo ponía en colisión, en rumbo de colisión con Jesús. ¿Usted sabe cuál era el otro virus? La falta de compasión. Yo estoy compartiendo esto y yo me estoy mirando a mí mismo también. Estoy diciendo, Señor, ayúdame, Señor, porque hay momentos en que no es fácil. Hay momentos en que yo quiero, ¿verdad? Primero yo y después que yo me salvo, entonces yo busco a otro, pero la falta de compasión. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6 nos revela esto que
que ocurrió delante de Jesús y delante de este grupo. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano no la podía doblar, estaba dura, estaba seca, ¿verdad? Mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo iba a sanar a este hombre enfermo. Jesús estaba siendo prácticamente perseguido. Jesús no podía actuar de manera libre sin que apareciera uno que lo acusara. Oiga bien, si usted está cerca de Jesús, ¿en qué usted se convertiría? ¿En un perseguidor de Jesús o usted estaría a los pies de él diciendo, Señor, enséñame, dame, ayúdame, permíteme seguirte, permíteme ser como tú? Esta gente está desperdiciando la oportunidad. El autor de la vida está con ellos y ellos lo que están buscando es contradecirlo, batallarlo, empujarlo. Qué pena. Muchos concilios, muchas iglesias, muchos líderes se convierten en gente que dejan de creer lo que ellos enseñaban antes. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estoy leyendo en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban porque a ellos no les interesaba responderle a Jesús. Ellos lo que querían era acusarlo. No le importaba tampoco al hombre. A ellos no le importaba la salud de esa persona. A ellos no le importaba que ese hombre, ¿qué me importa a mí ese hombre que está enfermo y que no puede trabajar, que no puede proveer para su familia porque no está totalmente libre o no puede trabajar porque está impedido físicamente? A ellos no le importaba eso. A ellos le importaba otra cosa. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. ¿Cuál fue el crimen de Jesús? Sanar a una persona, darle felicidad a una persona, darle alivio a alguien que estaba oprimido, que estaba enfermo, que no podía valerse. Darle alivio. Eso fue que vino Jesús. Jesús vino a darte alivio a tu alma. Jesús vino a dar alivio a aquel que está acongojado, que está perdido. Jesús vino a darle consejo a aquel que necesita consuelo, a aquel que necesita consuelo. Pero a esta gente no le importa el dolor ajeno. Esta gente lo que querían era sus principios, que se hiciera como ellos decían. Jesús no le importó eso. Jesús no rompió la ley, pero yo le pregunto para que usted vea que eso nos va a llevar al otro virus. Este virus de falta de compasión, porque hay que respetar el status quo. Hay que respetar los galones, los rangos. Hay que respetar la institución. Hay que respetar lo que nos enseña el concilio, lo que nos enseña, usted sabe, la Santa Iglesia, lo que nos enseña. Y no me refiero a doctrina, me refiero a normas de hombre. Hay que respetar porque hay que mantener la cosa. Así que, fulanito, espérate después. Si este hombre hubiera sido hijo de ellos, si este hombre hubiera sido su papá, si este hombre hubiera sido, ¿verdad? Porque como era uno más que a ellos no le importaba, pero si hubiera habido una vinculación familiar de amor a una persona que está mal, ¿usted cree que ellos hubieran objetado que Jesús lo sanara? Si hubiera sido una hija de ellos que estuviera enfermo y que Jesús está ahí. Ahí es cuando comienza la doble moral. Para ti, dureza, pero si es para mí y mi familia, trátame bien, por favor. Así es que debe actuar la gente que de verdad cree en Jesús. Entonces, primer virus, esta gente se creían superiores a los demás. Segundo virus, esta gente le faltaba compasión por el que sufre. Y esto me lleva al tercer libro, al tercer virus. ¿Cuál es el tercer virus? La hipocresía. Ay, qué fuerte es este virus. El virus de la hipocresía. ¿Usted sabe lo que es la hipocresía? El hipócrita es un actor. El hipócrita queriendo una cosa, porque hay gente, no es que hoy no siento saludarte y no te voy a saludar porque no siento saludarte. No, esto no se refiere a eso. Es que el hipócrita manifiesta lo contrario a lo que siente. Si el hipócrita te dice yo te amo, no es que no siente o no se siente de ánimo, que no, es que el hipócrita te odia.
El hipócrita quiere lo malo para ti, pero él delante de ti, para que tú no te des cuenta, para manipularte, el hipócrita actúa fingidamente lo que realmente no siente. Si el hipócrita te dice A, realmente le está sintiendo Z, lo opuesto, lo último, lo contrario. El hipócrita realmente es el que tiene hipocresía o el que ejerce la hipocresía está contaminado por un virus que era el mismo virus que tenía esta gente. Versículo 1 del capítulo 12 de Lucas, Lucas 12:1. Jesús otra vez le dice a esta gente, oiga bien, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense, mis hijos, de ese virus. Ese virus daña la fe tuya y la fe de los que te ven. Ese virus de la hipocresía hay que erradicarlo de la vida nuestra. Si queremos de verdad ser cristianos genuinos, tenemos que rechazar en todas sus manifestaciones la hipocresía. Porque como yo decía al principio, el virus te hace funcionar de manera equivocada. El virus te hace daño a ti. El virus físico te impacta tu calidad de vida. La hipocresía impacta la calidad de tu vida espiritual. Y tiene la posibilidad, no de darte un susto, tiene la posibilidad de dañar tu fe y matar tu fe también y la fe de otros. Pocas veces, pocas cosas matan la fe tanto como la hipocresía. Wow, cuántas cosas, cuánta gente ha dejado la iglesia porque ha visto actos de hipocresía, cuánta gente ha sido golpeada por actos de hipocresía. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Sé que tengo el tiempo encima. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ni con ellos no hacen esfuerzo para expandir. Nosotros tenemos que evitar, mi gente, hacer esfuerzo nosotros por expandir el reino de Dios, por expandir la obra de Dios, para que luego nosotros caigamos en el fariseísmo, en ser un escriba, en ser un saduceo. Nosotros no podemos fomentar que en nuestras iglesias se den casos de fariseísmo con estos virus que estamos hablando: clasismo, falta de compasión, hipocresía. La iglesia de Cristo no está hecha para convertirse en una generadora de hipócritas ni de fariseos. No puede ser. Nosotros tenemos que ser como Cristo fue. Esa es nuestra meta. Ese es el desafío. Cueste lo que cueste, parecernos más a Cristo. Y si Cristo combatió a la gente clasista, si Cristo combatió a la gente que le faltaba compasión, que no tenía misericordia, si Cristo combatió a los hipócritas, yo no voy a entrar porque el tiempo no me da, pero Jesús dedicó una amplia parte a hablar contra los escribas y los fariseos, y todos los que comenzaban le decía: hipócrita, 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 tú que por dentro eres una cosa y por fuera hipócrita. Que Dios nos libre a nosotros de estos virus. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Déjeme decirle que nosotros tenemos que pedirle al Señor y pedirle al Señor que en nosotros abunden los dones del Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué lo digo? Porque lo que diferencia a una persona religiosa, un fariseo, un escriba, un saduceo, lo que diferencia a una persona con ese comportamiento de lo que realmente es un cristiano genuino, son los dones y los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando en tu vida se dan los frutos del Espíritu Santo, tú sabes que tú estás por buen camino, tú sabes que tú estás viviendo la vida cristiana a plenitud. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no ser clasistas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a no ser falta de compasión, a mostrar tener un corazón compasivo. Pidámosle al Espíritu Santo que borre todo virus de hipocresía de nosotros. Ya estoy terminando. El tiempo no me va a dejar leer todos los versículos que teníamos, pero yo creo que ya tú tienes la idea. 3 virus que dañan la fe: la tuya y la de los que te rodean. Padres que van a la iglesia, pero en la casa manifiestan estos 3 virus. ¿Qué verán tus hijos? Por eso es que tienes problemas para que tus hijos te acompañen a la iglesia. Por eso es que tienes problemas con la rebeldía de tus hijos, porque ellos están mirando las manifestaciones de los virus en tu vida. Pero hoy hay buena noticia. Hoy hay buena noticia. Estos virus no son incurables. Ninguno de esos virus son incurables. No se curan si la persona muestra rebeldía. Si los fariseos, los escribas y los saduceos se hubieran arrepentido y hubieran buscado de Cristo, el Señor lo perdona, porque muchos de ellos lo hicieron. Muchos de ellos, como Nicodemo, conocieron a Jesús. Muchos de ellos se convirtieron. Entonces, hay salvación, hay salud, hay solución, hay medicina para estos virus. Pero hay gente que no se considera, no, eso no es para mí, eso no me apunta a mí. Yo estoy sano, creen ellos. Pero esta es la hora donde yo te invito y te desafío a ti, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, a que en este momento revisemos nuestra vida. ¿Te consideras tú clasista? ¿Cómo está tu bondad, tu misericordia, tu compasión hacia los demás? ¿Cómo está la hipocresía? En esta hora hay solución en Cristo y el Espíritu Santo tiene el antídoto perfecto para curarnos de estos virus, hacernos limpios y darnos un nuevo comienzo, darnos una nueva oportunidad. Ahí donde te encuentras, si quieres aceptar a Jesucristo, si todavía no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay cura para ti, hay salud para ti, hay salvación para ti. Jesús te ama y Jesús no quiere que tú vivas en un mundo perdido y de oscuridad. Dios no quiere que tú vivas indiferente a lo que está sucediendo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú seas sano. Jesús quiere darte vida buena. Si quieres entregar tu vida a Jesús, escríbenos ahí en el comentario y dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, y nosotros vamos a alcanzarte y vamos a orar por ti. Si hay aquí alguna persona también que me está viendo, algún hermano en la fe que ha fallado delante del Señor y al hablar esta palabra se siente confrontado, también queremos orar por ti. Si hay algún descarriado que fue víctima de esos virus que le dañaron y le mataron la fe, yo te digo, tú no puedes ser esclavo de ese pasado que te maltrató y dañó tu fe. Hay esperanza para reestructurar, reconvertir, renovar esa fe y convertirla en una fe genuina, pura para Jesús. Hay salud en el Señor. El Espíritu Santo quiere hacerlo y puede hacerlo. Cierra tus ojos, dobla tu cabeza ahí donde te encuentras y oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos has concedido de hablar tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora confesamos nuestros pecados, Dios mío, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayude, Señor, a reconocer, abrir nuestros ojos y reconocer si tenemos alguno de estos virus, si tenemos algún principio, algún comienzo de estos virus, Señor. Padre, que nosotros seamos humildes siempre, que seamos humildes, Padre, reconociendo que el grande eres tú, que el maestro eres tú, que el Señor de señores eres tú, Señor. Y nosotros somos humildes discípulos, humildes seguidores tuyos, Padre. Dios mío, líbranos de la falta de compasión, de la indiferencia al que sufre, Señor, al perdido. Ayúdanos, danos un corazón como el tuyo, Padre, sensible, amable, Señor, lleno de bondad, lleno de misericordia, Padre, aún para aquellos que son difíciles, aquella gente que son imposibles de tratar, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros tengamos, Padre Santo, esa paciencia, ese amor por el perdido, por el necesitado, por el enfermo, por el drogadicto. Señor, ayúdanos, porque sabemos que es difícil a veces, pero en ti hay salud, en ti hay salvación, en ti está la fortaleza para nosotros ser como tú, Padre. Señor, líbranos de la hipocresía, Señor. Sánanos de ese virus, Padre. Sánanos de ese virus, que podamos ser gente que hable verdad y que actúe en verdad. Señor, te pido por los amigos que están escuchando y que quieran entregar su vida a Jesús. Padre, ten misericordia. Ahí donde están, tócalos, sálvalos, Señor. Llénalos, Dios mío, de tu gozo. Perdona sus pecados, Señor. A los descarriados, Dios mío, ayúdalos, alcánzalos, Padre. Que ellos nuevamente abran los ojos
y miren a la cruz de Cristo, que ellos vuelvan su vista, vuelvan su mirada a ti, que no defrauda a nadie, Señor. Si se sintieron defraudados por un pastor, por un hermano, por alguien en la iglesia, ruego, Señor, para que ellos superen esa etapa y encuentren en ti perdón, salud, sanidad, y que regresen a la familia de la fe. Danos fuerza, Señor, a todos, danos fuerza, Señor, y ayúdanos a caminar como tú caminaste, a parecernos más a ti, Señor, que tú allá en los cielos te sientas orgulloso, te sientas contento de vernos actuar, de vernos ser como tú, Padre. Gracias te damos, gracias por esta transmisión, Padre, y que sea de provecho y de bendición para aquellos que están mirando ahora o que mirarán después. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga muchísimo. Gracias. Ha sido un gran honor estar con ustedes para tu hermano en Cristo, Josué Ceballos. De verdad que sí, un honor, un placer, un privilegio. Dios te bendiga mucho. Te deseamos que tenga un feliz resto del día. Gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos. Ora siempre por nosotros. No dejes de orar y Dios mediante nos volveremos a juntar en otra clase como esta. Dios te bendiga mucho. Si puedes, también recuerda compartir. Dios te bendiga mucho. Bye bye.